Guerreros y fanáticos de las MMA. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy exploraremos la historia de los dobles campeones de la UFC, aquellos atletas que han logrado algo al alcance de muy pocos, coronarse en dos divisiones diferentes, demostrando su dominio absoluto dentro del octágono. A lo largo de los años, estos campeones han redefinido el deporte con actuaciones legendarias. Hoy repasaremos sus trayectorias, sus peleas más memorables y analizaremos lo que los llevó a ser parte de esta élite. Vamos a comenzar con el primer doble campeón en la historia de la UFC, Randy Couture. Randy es una leyenda absoluta del deporte, y fue el primero en conquistar títulos en dos divisiones diferentes, los pesos pesados y los semipesados. Randy Couture ganó su primer cinturón de peso pesado en el año 1997, derrotando a Maurice Smith en UFC Japón. Luego, después de un tiempo, bajó de división y en el año 2003, capturó el título de los semipesados en UFC 44 al vencer a Tito Ortiz. No solo fue campeón en ambas categorías, sino que se mantuvo competitivo durante muchos años. Una de las victorias más impresionantes de Couture fue sobre Gabriel Gonzaga, un peleador peligroso que venía de noquear brutalmente a Mirko Cro Cop con una patada a la cabeza. En UFC 74, Randy defendió su título de peso pesado contra Gonzaga y logró imponerse con su experiencia y técnica, llevando la pelea al suelo y castigando a su oponente hasta obtener la victoria por nocaut técnico. Pero todo campeón enfrenta derrotas, y Randy perdió el cinturón de peso pesado en 2008, cuando tenía 45 años, frente al imponente Brock Lesnar, en UFC 91. A pesar de la derrota, Couture sigue siendo una de las figuras más icónicas de la UFC y el pionero de los dobles campeones. Después de Randy Couture, tuvimos a BJ Penn, otro peleador que se coronó en dos divisiones, aunque no simultáneamente. Penn fue campeón de peso welter y peso ligero, y sus logros también han dejado una huella profunda en la historia de la UFC. BJ Penn capturó primero el título de peso welter en UFC 46 en el 2004, cuando derrotó a Matt Hughes, uno de los peleadores más dominantes de esa época, con una sumisión que sorprendió a todos. Luego, años más tarde, en UFC 80, bajó a la división de peso ligero y ganó el título derrotando a Joe Stevenson. Sin embargo, hay que recordar que BJ Penn intentó convertirse en el primer doble campeón simultáneo de la UFC. Después de coronarse campeón de peso ligero, decidió subir nuevamente a la división de peso welter para enfrentarse a George St. Pierre en UFC 94. Lamentablemente, Gillespie estaba en la mejor forma de su carrera en ese momento, y Penn no pudo capturar el segundo cinturón. Aunque no logró convertirse en doble campeón simultáneo, el hecho de intentarlo lo coloca entre los grandes del deporte. Penn defendió el cinturón ligero en múltiples ocasiones, enfrentándose a peleadores como Diego Sánchez y Kenny Florian, demostrando su versatilidad y capacidad para competir al más alto nivel en dos divisiones diferentes. Ahora pasamos a Conor McGregor, un nombre que resuena con fuerza en la historia de la UFC. Conor fue el primer peleador en convertirse en doble campeón simultáneo, lo que significa que sostuvo dos cinturones al mismo tiempo en las divisiones de peso pluma y peso ligero. McGregor capturó su primer cinturón de peso pluma en UFC 194, con uno de los knockouts más rápidos de la historia, derrotando a José Aldo en tan solo 13 segundos. Luego, en UFC 205, subió a la división de peso ligero y se convirtió en campeón tras vencer a Eddie Alvarez con una impresionante actuación, dominando a Eddie de pie con precisión quirúrgica. A pesar de ser doble campeón, McGregor nunca defendió ninguno de sus cinturones, pero sigue siendo una de las figuras más influyentes de las MMA, tanto por su habilidad dentro del octágono como por su carisma fuera de él. No obstante, su legado ha sido cuestionado en años recientes. Después de alcanzar la cima, McGregor ha sido un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden descontrolarse. Hoy en día, ha pasado de ser un ícono del deporte a ser una representación de la indisciplina y las controversias fuera del octágono, incluyendo problemas relacionados con sustancias y comportamiento personal. Luego, tenemos a George St. Pierre, conocido como GSP, quien es considerado por muchos como uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos. George St. Pierre fue campeón en las divisiones de peso welter y peso medio, aunque no simultáneamente.
GSP dominó la división de peso welter durante años, derrotando a leyendas como Matt Hughes en UFC 65, y defendiendo su cinturón en múltiples ocasiones contra nombres como Nick Diaz y Johnny Hendricks. Tras retirarse del deporte, regresó en 2017 para pelear por el título de peso medio contra Michael Bisping en UFC 217, y aunque muchos dudaban de su capacidad para pelear en una nueva división, George St. Pierre lo hizo ver fácil, sometiendo a Bisping y coronándose campeón en 2 divisiones diferentes. Daniel Cormier, o solamente DC, es otro notable doble campeón que ha dejado una huella imborrable en la UFC. Cormier ganó su primer cinturón en la división de peso semipesado en UFC 187 al derrotar a Anthony Johnson. Sin embargo, lo interesante de DC es que originalmente competía en la división de peso pesado, donde estaba invicto. La razón por la que no peleó por el título en esa categoría en sus inicios fue porque su mejor amigo, Caín Velázquez, era el campeón en ese momento. Como DC no quería enfrentarse a Caín, decidió bajar a la división de los semipesados, donde también se coronó campeón. Más tarde, cuando Velázquez dejó vacante el cinturón, Cormier subió nuevamente a los pesos pesados y se enfrentó a Stipe Miocic en UFC 226, ganando el título y convirtiéndose en el segundo peleador en la historia en ser campeón simultáneo en 2 divisiones. DC es conocido por sus victorias sobre grandes nombres como Miocic y Derrick Lewis, y aunque ya se ha retirado, sigue siendo una de las voces más respetadas dentro del deporte como comentarista. Por supuesto, no podemos olvidar a Amanda Nunes, la primera mujer en convertirse en doble campeona simultánea. Nunes ganó su primer cinturón en la división de peso gallo en UFC 200 al someter a Miesha Tate, y luego subió a la división de peso pluma para enfrentarse a la temida Cris Cyborg en UFC 232, noqueándola en el primer asalto. Nunes ha defendido ambos cinturones contra nombres importantes como Rousey y Holly Holm, consolidándose como una de las mejores peleadoras de todos los tiempos. Y cerramos esta lista con Henry Cejudo, el medallista de oro olímpico que también hizo historia al ganar títulos en 2 divisiones. Cejudo ganó su primer cinturón de peso mosca en UFC 227 al derrotar a Dimitri Johnson, quien es considerado uno de los mejores peleadores libra por libra. Luego, en UFC 238, Cejudo subió a la división de peso gallo y derrotó a Marlon Moraes para convertirse en campeón. Además de ser doble campeón, Cejudo defendió su cinturón de peso gallo contra Dominick Cruz antes de retirarse inesperadamente, dejando un legado impresionante tanto en la UFC como en el mundo del deporte. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre los dobles campeones de la UFC. Cada uno de estos peleadores nos ha demostrado que con trabajo duro, disciplina y pasión, podemos lograr cosas que parecen imposibles. Desde Randy Couture hasta Amanda Nunes, estos campeones han superado obstáculos increíbles para dejar su huella en la historia del deporte. Su ejemplo nos recuerda que no importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarse y seguir luchando. Ahora, nos gustaría saber de ustedes. ¿Quién es su doble campeón favorito? ¿Cuál de sus victorias creen que fue la más impresionante? Déjenlo en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal para más contenido de análisis, predicciones y todo lo relacionado con el mundo de las artes marciales mixtas. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima y recuerden, el verdadero campeón no es quien nunca pierde, sino quien siempre vuelve más fuerte.